Bien, queridos hermanos, nos encontramos una vez más en este subprograma Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Hoy vamos a orar con el Salmo 36, un salmo que nos invita a poner nuestra confianza en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Confía en el Señor y haz el bien. Si hay algo que nos beneficia infinitamente es confiar en el Señor. Confiar en Él, no importa la situación en la que esté. El que confía en el Señor, pues no se ve defraudado. Pero no basta confiar, también es importante hacer el bien. Y es que más semejantes a Él. Por eso el mal se vence a fuerza de bien. Haz el bien. Pero también la persona que hace el bien se convierte en una luz para los que lo ven. En una luz. Y no hay que hacer grandes cosas. En las pequeñas, los pequeños detalles de la vida, uno puede hacer el bien, dando un vaso de agua, una sonrisa, extendiendo una mano, visitando a un enfermo, dando un consejo, fregando en tu casa, barriendo tu casa, ordenando tu casa. ¿Cuántas maneras tenemos de hacer el bien? Por tanto, lo importante es que lo que yo haga, lo haga por amor, lo haga con humildad, lo haga sin presunción, lo haga para bien de los demás. Eso es hacer el bien. Y la persona que actúa así se convierte en un testimonio, en una luz para el hermano. Y también el hacer el bien acumula para la vida eterna. Va atesorando para la vida eterna, poco a poco, con esas pequeñas cosas que parecen sencillas, que son comunes, que son de cada día, pero se va atesorando para la vida eterna. Confía en el Señor y haz el bien, y el Señor te dará lo que pide tu corazón, porque entonces ya yo no voy a estar pidiendo, podríamos decir, vanidades, no. Cuando uno confía en el Señor, uno va también conformando su corazón, conformando sus sentimientos con los sentimientos de Cristo. Y entonces el Señor me va mostrando su amor. Pues como dice también otro salmo, que el Señor pues se muestra su gloria a los pequeños, a los sencillos, a los sencillos. Bien, miremos el Evangelio de este día, tomado de Marcos 9, 30, 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino?
ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va instruyendo a sus discípulos, por eso no quiere que nadie se entere, porque para Él es un momento muy importante, es un momento muy especial, porque lo que les va a decir es de relevancia. Y qué contraste entonces con los discípulos que no ponen atención a lo que Jesús le va diciendo, quizás porque les da miedo, porque no entienden que el sufrimiento es una forma de expresar el amor. Si uno quiere saber si una persona realmente te ama, podríamos decir, la prueba es si es capaz de sufrir por ti, si es capaz de sacrificarse por ti, si es capaz de optar por ti entre otras opciones que le pueden ser muy interesantes, muy importantes. Si es capaz de renunciar a todo eso por ti, entonces te ama. Por eso no es el sufrimiento por el sufrimiento el que nos salva, no. Es que el sufrimiento es la forma más fina de manifestar el amor. Por eso es que Jesús a nosotros nos redime, no desde, podríamos decir, desde lo maravilloso, no. Nos redime desde el sufrimiento y desde la solidaridad con el que sufre. Por eso pasó por el mundo haciendo el bien, solidario con todo el que sufría, con todo el que padecía, con todo el que iba manifestándole una necesidad, pero también encarnando en su propia vida el sufrimiento como una forma de manifestarnos su amor. De ahí que diga una canción: ¿en quién creeré? En el que ha sido amigo a la hora triste. En ese puedes tú creer, porque después los otros son amigos pasajeros, amigos de ocasión, amigos de una determinada circunstancia. El verdadero amigo es el que está ahí, el que es capaz de sacrificarse por ti. Con razón dirá el Señor: no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y como decía ahorita, los discípulos no van entendiendo nada de esto. Y por eso van discutiendo por el camino que quién era el más importante, buscando puestos, buscando ser el más grande. Sin embargo, Jesús les pone la comparación del niño. El que quiera ser más grande, que se haga el más pequeño, que se haga como un niño, que se haga el servidor de todos. Hacerse pequeño es hacerse servidor de todos. Por tanto, el que tiene una responsabilidad en la iglesia, en la comunidad, en la parroquia, no es para pavonearnos, no es para pedantear, no es para que me reconozcan, para que me den aplausos. No, es para servir. Y servir desde lo pequeño, servir con la pequeñez, como lo hace un niño que se confía en las manos de su padre y que está con esa ternura, con esa sencillez y ese candor que es reflejo de la inocencia y de la pequeñez del mismo Dios que se nos hace presente en Jesucristo. Bien, vamos a hacer ahora una pausa y dentro de un momento continuamos con nuestro programa Profundizando en la Fe.
Bien, queridos hermanos, las heridas a la unidad de la iglesia, esa nota de la iglesia, que es una, y que lo profesamos en el credo, una. Y por eso cuando yo rezo el credo, debo decirlo con conciencia, porque es así, la iglesia es una, porque es imagen de quien la ha fundado, de Jesucristo y de la Trinidad misma, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Dios quiere una sola iglesia también, con una sola alma, el Espíritu Santo. Y hablábamos de las herejías del principio, como esas primeras escisiones, esas primeras desviaciones y divisiones en el seno de la misma iglesia. Otra herejía fue el marcionismo. Marción decía que uno era el Dios del Antiguo Testamento y otro era el Dios del Nuevo Testamento. Pero qué disparate más grande, que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el otro era bueno. Por eso podríamos decir, y que ha dicho la iglesia, hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y que de muchas maneras habló Dios allí, pero ahora llega a su plenitud en Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. Y de ahí que domingo tras domingo hay una lectura del Antiguo Testamento que empalma con el Evangelio. Ahora Jesucristo también ha dicho, yo no he venido a abolir la ley, le decía lo mismo, abolir el Antiguo Testamento. He venido a darle perfecto cumplimiento, a darle plenitud. Entonces vemos cómo se iban metiendo todos estos elementos que no eran más que simples raciocinios humanos y que desvirtuaban el verdadero misterio de la encarnación y de la salvación, porque como decía ahorita, los gnósticos prácticamente no solamente negaban el misterio de la encarnación, también el de la salvación, porque decían como que uno se salvaba por su propia fuerza, y de manera, hasta cierto punto eran también sectarios, porque los espirituales, los que tenían el conocimiento, eran un grupito reducido, mientras que Jesucristo ha venido para todos, y la iglesia está abierta para todos, y todos estamos llamados a la santidad, y ha venido a derramar su sangre por todos, y por tanto, todo el que abre su corazón a Él, todo el que confía en Él y trata de vivir en su palabra, sea de la nación que sea, alcanza también la gracia de la santidad, de la vida eterna. La otra escisión que se dio en la iglesia fue la apostasía. Si la herejía es la negación de una verdad de fe o varias verdades de fe, como tenemos hoy muchas denominaciones que niegan el sacramento de la reconciliación, y es verdad que los sacerdotes pueden perdonar pecado, pues a los sacerdotes el Señor les dio esa potestad. Y esa potestad no es el sacerdote es un instrumento, que niegan también la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo en la Santísima Eucaristía, que niegan la virginidad de María. Es decir, que hoy tenemos también muchas confesiones por ahí que las respetamos, naturalmente cada uno, pero niegan estos elementos fundamentales de la fe católica. Y la apostasía, que ya es la negación total de la fe. No solamente una o dos aspectos o dogmas de la fe, sino que niegan ya la fe de manera total, la apostasía, apostatar de la fe. Y es el pecado más grave, porque sin fe no hay salvación. Ya lo decía Jesús, a todos los que curaba o sanaba o liberaba, tu fe te ha salvado, tu fe te ha concedido la gracia de la curación, de la sanación, también de la salvación. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Pero además están también los cismas. Los cismas son ya la separación de la iglesia, la desobediencia al romano pontífice. Una vez, por ejemplo, la iglesia oriental se separó de la iglesia occidental. Ya la iglesia oriental no obedece al Papa. Tiene los sacramentos como lo tenemos nosotros, tienen una doctrina, tienen la misma fe, tienen también
tienen un derecho canónico, ellos también viven su fe, pero no obedecen a la autoridad del Papa. A eso es lo que se le llama cisma. También la Reforma Protestante en el siglo XVI fue otra ruptura que tuvo la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Romana en el 1054. Pero ya en la Reforma Protestante hay otra escisión, otra división, y después de ahí todo este pulular de iglesias, porque claro, cuando no hay un fundamento, cuando no hay una doctrina clara, como la mantiene nuestra Iglesia Católica, entonces ya, cuando no hay una obediencia, claro, entonces ya cualquier cosa es posible, es posible. Sin embargo, pues tenemos la misión de orar por la unidad. O sea, el mismo Jesús también oró por la unidad. Y Pedro nos advirtió de esto en su carta. Dice Pedro, se van a meter entre ustedes, vamos a tener lobos feroces, va a haber gente que va a dividir, que va a meter doctrinas extrañas en el seno de la comunidad cristiana. Como decía ahorita, pero debemos tener siempre esa actitud de seguir orando y promoviendo también al estilo de Jesús, que oró por la unidad de todos los cristianos. Bien, vamos a hacer ahora una pausa, o más bien ya vamos a terminar esta primera intervención. Hemos visto el Salmo donde pedíamos al Señor esa confianza en Él y también la gracia para hacer el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Que esta sea como la consigna para nosotros de esta semana. Confiar en el Señor y hacer el bien, y también pues orar por la unidad de la Iglesia. Que el Señor les bendiga, les proteja, les conceda su gracia y su don, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, de manera continua en estos últimos capítulos estamos tratando ese artículo del credo que dice creo en la Iglesia, y entramos en la parte de que la Iglesia tiene unas notas que la identifican, que hablan de su ser y su misión. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y en el último capítulo nos deteníamos en esa primera nota. La Iglesia es una. Es una, decíamos, por su origen, porque su origen es la Trinidad. Y la Iglesia es imagen de la Trinidad. Es una por su fundador, que es Jesucristo, un solo Señor que la ha fundado. Y que la Iglesia es presencia de su Señor. Es una también por el Espíritu Santo. Tiene un único Espíritu que la anima. Así como cada uno tiene una sola alma, así la Iglesia como cuerpo de Cristo tiene el Espíritu que la anima, que la guía, que la impulsa, que le hace recordar el Evangelio, que es el protagonista principal de la misión. Pero además también hablábamos de unos vínculos de esta unidad. El primero es el amor, pero también el credo. En todas las partes donde está presente la Iglesia Católica, todos rezamos el mismo credo. También tenemos el artículo de la celebración cultural. Los sacramentos son los mismos en todas partes. Y tenemos también el vínculo de la sucesión apostólica. El Señor, para garantizar la unidad de la Iglesia,
quiso fundarla sobre el cimiento de los apóstoles y dentro de ellos puso uno como cabeza, como símbolo de la unidad de todo el cuerpo que es el sumo pontífice. Así Jesucristo quiso garantizar esta nota y oró, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es una oración continua y permanente de Jesucristo ante el Padre por esta nota fundamental de la Iglesia para que mantengamos la unidad. Hoy vamos a ver un elemento contrastante de la unidad, que son las heridas en la unidad. Desde siempre en la Iglesia ha habido también escisiones, ha habido disensiones, ha habido divisiones, y muchas veces no sin el pecado de nosotros los hombres, que con nuestras ignorancias, que con nuestras terquedades, nuestro afán de poder, herimos la unidad de la Iglesia, herimos la Iglesia en esta nota fundamental suya que es la unidad. Por eso nos dice el Catecismo, de hecho, en esta una y única Iglesia de Dios, aparecieron ya desde los principios, desde los primeros tiempos, algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. Desde el principio hubo escisiones, hubo disensiones, hubo separaciones de algunas comunidades cristianas. Y esas principales heridas, la Iglesia las reconoce como las herejías, las primeras herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una negación de una verdad o varias verdades de fe. Por ejemplo, en la primitiva comunidad cristiana se dieron algunas de estas herejías, como es el caso del docetismo. El docetismo decía que Jesucristo no tenía un cuerpo real, por tanto no era realmente humano, no era realmente hombre. Negaba la verdadera humanidad de Jesucristo. Y decía que no sufrió una pasión real, no sufrió una muerte real. Sin embargo, creían en Cristo, pero en un Cristo que no era realmente humano. Y por eso ya Juan también en su Evangelio nos habla de la encarnación de Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió entre nosotros y sufrió con nosotros y fue tentado como lo fue tentado cualquier hombre. Ahora, como dice la carta a los hebreos, ¿verdad? En todos igual a nosotros, menos en el pecado, ahí sí no, sino que fue obediente hasta la muerte, y esa obediencia como fruto de su amor al Padre y de su entrega en manos de los hombres, es la que nos redime. Así como el primer pecado fue una desobediencia, Jesucristo repara ese pecado y tiene que sufrir la muerte por ser obediente a la palabra de Dios, por ser fiel a la verdad que Él mismo encarna, que no solo proclama con sus palabras, sino que encarna con su vida. Las herejías, entonces. Otra herejía era el gnosticismo. El gnosticismo venía de ese pensamiento griego que decía que el hombre se podía salvar por su propia fuerza. Por tanto, los gnósticos eran como esos espirituales, también que separaban la carne del cuerpo, decían que la materia es mala, que el espíritu era bueno. Por tanto, Dios no se podía encarnar, porque si la materia era mala, ¿cómo se podía encarnar Dios? Y es por eso que vienen los santos padres a rebatir estas primeras y a refutar y aclarar la Iglesia en medio de esas herejías, de esas desviaciones, de esos errores. Decía San Ireneo, si la carne no fuera buena, si la materia no fuera buena, como lo dice el libro del Génesis, entonces Dios no se hubiese encarnado. Pero la materia también es buena, y por eso lo que es malo es el pecado. De ahí que el mismo Jesús diga,
también en otro momento, ¿verdad?, que lo que sale del cuerpo es lo malo, no es lo que entra en mi cuerpo, no es lo que me como, lo que bebo. Lo malo es lo que sale del corazón del hombre, porque de ahí salen los robos, las fornicaciones, las injusticias, los crímenes, las violaciones, los abortos, todo ese tipo de maldad sale del interior del hombre, pero la materia en sí no es mala. Pues estos gnósticos decían la materia es mala y por eso negaban la encarnación real de Jesucristo. Sin embargo, eran cristianos, o sea, habían también asumido la fe, pero con este error que separaba de la verdadera fe, del verdadero evangelio, de la verdadera institución apostólica que siempre conservó íntegra y sin error hasta el día de hoy la verdad de la fe. Vamos a hacer nuevamente una pausa y dentro de un momento continuamos con estas heridas, con estas escisiones que afectaron desde el principio la unidad de la Iglesia.